Géminis. Anual 2020. Es el momento de confiar en tus propias posibilidades, ya que cuentas con el coraje suficiente para enfrentar todo tipo de dificultades y salir airoso. Estás impregnado de un valor especial y divino, por lo que debes ser capaz de asumir cualquier tipo de reto. Desarrolla la confianza en ti mismo para salir adelante. Donde pongas tu energía, una semilla estará creciendo y dará fruto. Así que adelante, Géminis. La lectura propiamente dicha dice que te mantienes ocupado en alguna labor o intereses a los que le pones mucho empeño y paciencia. Cooperas con otras personas o pertenecen a un gremio en particular. Y tú estudias y observas para sacarle el mayor partido posible. Esperas sacarle partido a tu imaginación, siendo creativo. Y dar a luz ese proyecto que está todavía en periodo de reposo o apenas naciendo. Para muchos les está comentando sobre aspectos de su subconsciente, la fantasía, lo irreal, y la intuición. Sobre todo porque por su cabeza estarán pasando un montón de proyectos y cosas que desean alcanzar, y trabajos que necesitan de eso. En relaciones involucra a una mujer súper intuitiva. Es una maga potencial o vidente, y de gran sabiduría. Puede no dedicarse a nada que tenga que ver con ese campo, pero tiene esas potencialidades. En último caso, se verá como alguien prudente, reservada, y meditativa. Y en la mayoría de casos, ella proyecta aquello que imagina. Es una gran creadora y manifestadora de sus pensamientos. Lo que significa que lo que piensa lo plasma en la realidad. También puede tratarse de la contraparte femenina que está actuando en los hombres de Géminis. Es decir, las energías que suelen darse más en el género femenino, pero que no dejan de estar en todos y en todas partes. Si en lo que te ocupas es un entretenimiento, podrá ser un juego en el que entra un personaje así. Lo que impediría que tu deseo se cumpliese es que no le pongas esfuerzo. Habrás de salvaguardar una zona o parcela de vida, de tal forma que nadie ni nada interfiera o se cuele. Debes iniciar el proyecto, ponerlo en marcha, hacerlo efectivo. Y en él debes contar con adeptos o seguidores que te apoyen, o bien darle la forma para ganártelos. En el primer semestre intentas mantener un balance de lo que manejas. Si son personas, buscas atenderlas a todas o que no se sienta menoscabada ninguna. Si es el dinero, pretendes que las cuentas cuadren. En definitiva, que sopesas las cosas. Esto tiene que ver con dos personas, empresas, una sociedad de dos, o un matrimonio. La primera es de tipo asistencial, y la segunda tiene jerarquía, poder o dominio. Si hablamos de dos particulares, ella es alguien de buen corazón que ayuda a todo aquel que le va llorando. Y él es alguien con un puesto importante, o tiene un negocio muy bien asentado y con futuro. La cuestión es que tú quieres mantener el pabellón bien alto y que lo que has ganado hasta la fecha continúe, e incluso mejore. Para ello utilizarás técnicas y lo que sea preciso. Saldrás bien parado porque llega a ti información que es muy útil cara al futuro. Podrás ser debido a algún estudio o búsqueda de datos que te serán efectivos. Lo siguiente deberá caer sobre el segundo semestre, aunque al ser una predicción anual podrá no resultar así exactamente. Dice que vas a tener que elegir entre dos posibilidades respecto de algo que tiene que ver con el pasado, con ancestros o gente mayor. Para algunos, habla de un amor antiguo, o el que tienen algunos, de la familia. Pero tú te sientes solo, te apartas o no quieres que se entrometan en tus cosas. Si buscas respuestas respecto a lo dicho, no te agobies. Tu guía interior estará ahí para mostrarte la salida, porque al parecer tú no ves ninguna. No tienes posibilidad de manejar ese asunto desde la distancia.
sin embargo la hay. Aquí se ve una expansión, un viaje o un cruce hacia otro lugar. Una ventana o camino que se abre y es hacia un colaborador o amistad que es muy afín. Tenéis ideas o proyectos que a ambos os van bien, por lo que se dará un compromiso o asociación exitosa. Más adelante habrá un comunicado o envío que tiene que ver con trámites, gestiones o limpiezas. Intervienen varias personas o entidades. La primera es de mucho dinero. En casos, es alguien que se encarga de solucionar problemas puntuales o concretos. La segunda, lleva todo de forma muy objetiva y matemática. No deja que se le acerquen demasiado, solo lo esencial para sacar adelante aquello en lo que esté negociando o participando. Y la tercera, es un autónomo. Alguien que es dueño, o tiene encargo para dirigir cierta zona o empleados. En labores, pueden ser aquellas que te llevan a conseguir independencia, a trabajar por tu cuenta, que te aparta del resto pudiendo decidir a tu manera. A efectos sentimentales a convivir o casarte. Lo mejor de lo mejor, es que para todos vosotros se os dice que lo que manejáis llegará a buen puerto. Será algo próspero, que crecerá. Y si es una pareja, es de esas que lo tiene todo. Así que Géminis, mejor no podía ir este año. A disfrutarlo.